ustedes los que van a hablar, va a ser el Espíritu Santo a través de ustedes. Pero ¿cómo una persona puede tener al Espíritu Santo si no lo busca? ¿Cómo una persona puede ser un portavoz del Espíritu de Dios si no busca presencia de Jehová? Y el Señor nos está diciendo que esto no es con palabra nuestra. No somos nosotros los que debemos de hablar, porque si somos llevados ante los gobernadores, si se levanta una persecución como la que se va a levantar ya pronto a la iglesia, y uno va carnal ante la presencia de los reyes, de los gobernantes, a abrir la boca, a decir lo que no sabemos, nos van a comer los lobos. Mire hermano, el diablo, Señor lo reprenda, se nos va a reír en la cara. Por eso el Señor está diciendo en este capítulo, aleluya, nos está dejando saber dos cosas. Entre el versículo 19 y 20 del capítulo 10 de Mateo, Dios nos está hablando y nos está diciendo que nosotros estamos supuestos espiritualmente estar preparados para cuando llegue esta persecución a nuestra vida. Aleluya. El Espíritu Santo va a estar ahí para hablarnos a nosotros y decirnos, esto es lo que tú vas a decir. Yo voy a usar un ejemplo de Daniel. Daniel era un profeta de Dios. Y cuando Nabucodonosor escogió a Daniel, fue porque Daniel era un hombre de oración. El Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, estaba buscando quien le interpretara un sueño. Y aún los sabios del palacio no pudieron dar con la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Y cuando le hablaron de Daniel, Daniel pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor, pero no fue instantáneamente. Daniel oró y buscó presencia del Señor para que Dios, porque Daniel humanamente no entendía el sueño. La sabiduría de Daniel venía del cielo. ¿Por qué? Porque él era un hombre que oraba. Gloria a Dios. Era un hombre de oración y Dios hablaba. Él hablaba con Dios y Dios hablaba con él a través de la oración. Y dice la Biblia en el libro de Daniel que Daniel oró y Dios le dio la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor. Y cuando él fue y se lo interpretó, esto causó, como dice el versículo 18, que Dios se manifestara. Porque Nabucodonosor quedó impresionado cuando Daniel, siendo un cautivo, aleluya, Daniel había sido cautivo. Daniel había sido llevado a Babilonia junto con el pueblo siendo cautivo. Los sabios no pudieron interpretar el sueño del rey. Pero Daniel, siendo un cautivo, pudo interpretarlo. Pero lo que ellos no entendían era que había una diferencia entre Daniel y los sabios. Los sabios, aún teniendo sabiduría, pero no tenían poder de Dios. No tenían presencia de Dios. No portaban Espíritu Santo. Pero Daniel era un hombre de oración. Y esa fue la diferencia para que Daniel pudiera interpretar el sueño del rey. Y esto causó, como dice en Mateo 18, que cuando Daniel fue llevado ante Nabucodonosor, y él le dijo, cuéntame tu sueño. Y Daniel le dijo, esto es lo que significa tu sueño. Esto es lo que va a pasar así, así, así. Y se cumplió. Entonces Dios se manifestó a través de la interpretación de aquel sueño. Porque entonces Nabucodonosor puso a Daniel en alto. Lo convirtió en gobernador. Lo puso en la administración del reino. Aleluya. Un cautivo, un hombre que había sido llevado cautivo. Pero ¿qué marcó la diferencia? La búsqueda con Dios. La presencia de Dios que había en Daniel. Fue lo que lo llevó. Que aún siendo un cautivo, el rey lo puso en una posición en donde Daniel vino a ser un hombre respetado por sus enemigos. Esto levantó la persecución contra la vida de Daniel. Porque entonces se levantaron aquellos que no estaban de acuerdo, aleluya, y comenzaron a hacerle la guerra a Daniel.
Comenzaron a acusarlo de que oraba. Hicieron que el rey, ¿verdad? Y conocemos la historia, que más adelante la Biblia cuenta, gloria a Jesús, que estos mismos hombres, gloria a Jesús, después hicieron que el rey firmara un edicto para que ningún hombre pudiera clamar a ningún Dios que no fuera al rey Nabucodonosor. Gloria a Dios. Se levantó la persecución, pero Daniel estaba preparado espiritualmente, porque cuando Daniel, orando a Dios, fue acusado de haber estado rompiendo el edicto que el rey había firmado, fue llevado a un pozo donde habían leones. Dice que fue echado al foso de los leones. ¿Estaremos nosotros preparados para entrar a un foso de los leones? Nos devoran al instante. ¿Está la iglesia preparada para ser echada a un foso de leones? No. Espiritualmente, no. Por eso hoy Dios trae esta palabra. Aleluya. La búsqueda. La búsqueda con Dios. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Y aunque esto causó, gloria a Jesús, guerra, y aunque esto causó persecución, Daniel no dejaba de orar porque él sabía en quién él había creído. Daniel sabía que él dependía de Dios, de la dirección del Espíritu Santo. Para Daniel poder tomar las decisiones que tomaba, Daniel oraba al Señor, todo se lo presentaba a Dios y Dios le hablaba y lo dirigía. Por eso era que todo le salía bien. Por eso era que Dios lo seguía poniendo en gracia delante del rey. Y Daniel vino de ser cautivo, pasó a ser uno de los hombres de confianza de Nabucodonosor. Y todos sabemos que Nabucodonosor no fue un rey fácil. Nabucodonosor era un hombre duro, que a cualquiera lo mandaba a matar por la sencillez más simple, mandaba a matar a cualquiera. Aleluya. Lo que estoy queriendo traer con esto es que nosotros tenemos que tener una vida espiritual. Tenemos que tener una búsqueda con Dios para poder enfrentar lo que viene. Todavía no ha pasado nada. Vienen momentos difíciles, vienen momentos duros para la iglesia del Señor. Y Dios está llamando a su pueblo a santificación. ¿Cómo? A través de la oración y el ayuno. La oración y el ayuno son una excelente manera para santificarnos para nuestra redención. ¿Cómo nos podemos embarcar a una experiencia de oración y ayuno que sea agradable a Dios? Comenzando con 3 motivos claves que mejor nos llevan en el tiempo que pasamos con nuestro Padre Celestial. Número 1, tiempo íntimo con Dios. ¿Cómo pasamos un tiempo íntimo con Dios? La oración y el ayuno son esenciales para mantenernos firmes hasta alcanzar nuestra salvación. Además de comprometernos con la palabra de Dios y adorar juntos, las prácticas de orar y ayunar son una faceta importante para disfrutar de una relación creciente con Jesucristo. O sea que no nos podemos conformar con solamente venir hacia la iglesia y reunirnos a adorar a Dios. Eso es parte. Venir a la iglesia, no quiero decir ahora que deje de ir a la iglesia, no. Hay que venir a la iglesia, hay que congregarse, porque aquí es donde Dios nos prepara. Este es el campo de entrenamiento para los soldados de Cristo, porque aquí es donde escuchamos la palabra, aquí es donde escuchamos las instrucciones que Dios quiere darnos. Aleluya. No se trata de nosotros, se trata de la intimidad con Dios y de cumplir su propósito en nuestra vida. Como nosotros, por eso es que muchas veces no vemos el cumplir de lo que Dios nos ha hablado. Por eso es que muchas veces no vemos en nuestra vida lo que tanto Dios nos ha hablado desde el principio. Porque no hay una búsqueda, no hay un tiempo con Dios. El día tiene 24 horas y estamos tan afanados. Estamos como Marta, afanados. Cuando Jesús fue a la casa de Marta y María, Marta estaba afanada en sus quehaceres. Hay que hacer aquí, hay que hacer allá.
y María ya sentada al lado de Jesús. María fue inteligente. María dijo, espérate, aquí está Jesús. Todo esto se puede quedar por ahorita. Yo voy para donde está Jesús. Y fue y se sentó al lado del maestro. Pero Marta tenía la mirada puesta en el afán, en lo pasadero, en lo que perece. Y así hay mucha gente hoy en día, lamentablemente, que tienen su mirada puesta primero en sus cosas personales. Por eso es que fracasan como creyentes. Por eso es que no pueden ver el plan de Dios cumpliéndose en su vida, ni en la de su familia. Por eso es que no pueden alcanzar el propósito de Dios, porque tienen muchas prioridades primero que a Dios. Jesucristo, cuando Marta vino, María, mira, mi hija, ven y ayúdame. ¿Qué tú haces ahí? Con tanto que hay que hacer acá. Y Jesucristo le dijo, no, déjala ahí. ¿Por qué? Porque ella escogió la mejor parte. María, Marta, tras de que no quería aprovechar la bendición de, ¿sabe lo que es que Jesucristo venga a tu casa? Mire, yo quisiera que eso pasara hoy en día, físicamente. Porque de Él está. Pero físicamente ver al maestro ahí, entrar por la puerta de tu casa, es para soltarlo todo y postrarse uno a los pies de Él. No todo el mundo tenía ese privilegio de que Jesús entrara a su casa, pero Marta tenía su mirada puesta en otras cosas. Marta no estaba espiritualmente preparada para recibir su bendición, por eso no pudo percibir. María fue inteligente. María corrió al lado del maestro. Y Marta, afanada. Pero mira, mi hija. Y Jesucristo le dijo, Marta, afanada estás. Porque tienes la mirada puesta en las cosas terrenales. Así perdemos la bendición de Dios muchas veces. Así hay gente que aún puede perder la salvación. Porque tienen su mirada puesta en otras cosas, su oído. Aleluya, como yo decía al principio, cómo el Espíritu de Dios te va a hablar. Dice aquí en Mateo, capítulo 10, verso, aleluya, 19. El Señor le estaba hablando y le estaba diciendo, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. O sea, Dios está diciendo, no te preocupes cuando venga la persecución, cuando te lleven delante del rey, o cuando te lleven a donde están los superiores, los gobernantes. No te preocupes, porque yo voy contigo. Y yo soy el que voy a hablar por ti. Pero si tú no tienes una intimidad con Dios, si la presencia de Dios no está contigo, ¿cómo se adquiere la presencia de Dios? Orando, ayunando, buscando al Señor, leyendo la palabra. Pero si tú no tienes estas cosas, ¿cómo tú vas a escuchar la voz de Dios? Si tu oído está presto a tus cosas materiales, tienes el oído afinado a las cosas terrenales, tu vista, estás como Marta, afanada en las cosas que pasan. ¿Cómo vas a saber cuando Dios te quiere hablar? ¿Y cómo vas a hablar después? Porque el versículo 20 Jesucristo dijo, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pero si tú no tienes una intimidad con Dios, ¿qué Espíritu de Dios es el que va a haber en ti? ¿A quién tú quieres engañar? Tú te podrás aparentar delante de los hombres que eres más espiritual que nadie. Y tú me podrás decir, Dios me habla, Dios esto y Dios lo otro. Pero son tus frutos los que hablan. Son tus acciones las que demuestran lo que verdaderamente hay dentro de tu corazón. Tú mismo te delatas con tus acciones. Con la boca tú me puedes decir cualquier cosa. Con la boca cualquiera construye un mundo. Pero es con tus actitudes. La palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, Dios está diciendo, tú vas a saber quién es espiritual y quién no. Porque el comportamiento de un creyente te deja saber a ti si esa persona tiene frutos del Espíritu o no los tiene. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a escuchar al Espíritu de Dios si no nos detenemos para afinar el oído,
para escuchar cuando Él nos hable, porque estamos tan ocupados en nuestra vida terrenal que no tenemos tiempo para Dios. Daniel, para poder interpretar el sueño de Nabucodonosor, tuvo que detenerse y hablar con Dios. Pero también no fue solamente hablar con Dios, también tuvo que en un momento hacer silencio y escuchar lo que Dios quería decirle, porque él necesitaba escuchar la respuesta. Daniel no tenía la interpretación del sueño, pero Daniel sabía que si hablaba con Dios, Dios que todo lo sabe, le iba a dar la interpretación. Pero para que eso pasara, Daniel tenía que hablar con Dios primero y presentarle a Dios la situación y luego esperar y afinar el oído para que el Espíritu de Dios le hablara y le dijera: ve a donde Nabucodonosor y dile esta palabra así, así, así. Si usted no habla con Dios, no lo va a escuchar tampoco. Es como cuando un padre quiere hablar con el hijo y el padre le quiere dar unas instrucciones al hijo, pero el hijo no presta atención. ¿Cómo un padre puede esperar que un hijo ejerza lo que su padre está tratando de enseñarle si el hijo no pone atención al padre? Si el hijo no presta su oído, no puede escuchar las instrucciones de cómo conducirse. Así pasa con nosotros en nuestra vida espiritual, cuando no hay una búsqueda genuina con Dios, porque podemos engañar al mundo, podemos engañar al hombre, podemos tratar de persuadir a los demás con palabras bonitas, podemos tratar de hacerle creer a las personas, pero hay un Dios que te conoce, hay un Dios que conoce lo más profundo de tu corazón, hay un Dios que ve, que el ojo de la atalaya toda la tierra, sabe lo que haces, sabe lo que dices, sabes dónde te metes, sabes lo que vives y lo que no vives, sabes si oras, si no oras, si eres espiritual, si no lo eres, a quién tú quieres engañar. Cuando venga la persecución a las iglesias, ahí es que vamos a ver quiénes los que verdaderamente son los que van a perseverar. Ahí es que vamos a saber, ahí es que el Señor va a saber los espirituales de los no espirituales. El Señor no, porque el Señor los conoce. Nosotros vamos a saber como iglesia quiénes son los verdaderos guerreros. Cuando venga la persecución, cuando venga el enemigo a tratar de cerrar las puertas de la iglesia, cuando venga el enemigo a tratar de dañar, aleluya, a tratar de que la iglesia haga cosas que van en contra de la voluntad de Dios, y vamos a ver quiénes son los que verdaderamente se van a parar en la brecha y le van a decir al enemigo: no, esta es casa de Jehová y puerta del cielo, aquí tú no tienes parte ni suerte, aquí tú no vas a venir a hacer lo que no es la voluntad de Dios. Hay algunos que se los van a tragar los lobos. Gloria a Dios. Porque no han puesto de su parte para hablar con Dios. No han venido al altar a exponer su causa, como lo hizo Daniel. Por eso, cuando llegue el momento de que los lleven a los gobernantes o a los reyes, no van a tener que decir. No van a saber lo que van a decir, porque el Señor dijo: porque no sois vosotros. O sea, no es palabra de nosotros. Tiene que ser el Espíritu de Dios a través de nosotros, para que podamos ver el poder de Dios manifestado. Dice el versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres. Los harán morir. Eso ya lo estamos viendo. Eso está, mire, ese es el pan del día. La criminalidad aún entre la familia. Los hijos matando a los padres matando a los hijos, hermanos contra hermanos, hermanas contra hermanas, familias matándose unos a los otros. Eso ya lo estamos viendo. Dice el versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo vamos a perseverar ante todas estas cosas? Mire, cada día que pasa, esto es una batalla campal. Cada día las cosas van de malas en peor. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a resistir? ¿Cómo vamos a perseverar si no tenemos una búsqueda con Dios?
No venimos ni a la casa de Dios. Estamos tan afanados en las cosas terrenales. ¿Qué va a ser de tu alma cuando venga la persecución? ¿Qué va a ser de tu alma? Gloria a Jesús, aleluya. Cuando vengan estos días malos de los que habla la Biblia. Porque vienen días malos para la iglesia. ¿Qué va a ser de ti si espiritualmente no estás preparado? Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El Señor nos está diciendo, estas cosas van a suceder y donde quiera que nos metamos. La palabra se está cumpliendo a nivel mundial, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en México, en África, hasta en los países donde no creen en Dios se está cumpliendo la palabra del Señor. Cuando el Señor nos está diciendo, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, o sea, donde quiera que nos metamos, vamos a ver el cumplimiento de la palabra. Podemos huir de esta ciudad y irnos para Puerto Rico, pero en Puerto Rico también vamos a ver la persecución. Nos podemos ir al fin del mundo, al otro lado del mundo, allí también se va a cumplir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice que todo esto va a acontecer antes que venga el Hijo del Hombre. Santo Jesús. Así que, amados hermanos, tenemos que estar llenos de la cobertura de Jehová, porque lo que vamos a enfrentar no está fácil. El COVID no fue nada. Esto del COVID fue una pruebita nada más, un aperitivo. Cuando usted va a un restaurante a comer, la mayoría de las veces, antes de que le traigan lo que usted ordena, le dan un menú y le preguntan si usted quiere comer algo antes de su comida, como una ensaladita o algo así, ¿verdad? Pues esto que está pasando es como un aperitivo, para que vayamos ya preparando para lo que viene, para lo fuerte. Usted cuando va a un restaurante se come una ensaladita, se come un pancito, se come alguito, en lo que le traen su plato fuerte para después de ahí. Así va a ser esto que está aconteciendo. Nos están dando pasito a pasito, aperitivo. Como quien dice, ve preparándote, porque lo que viene es fuerte. Aleluya. Mateo 6:33. Vamos a ver qué dice Mateo 6:33. Gloria sea al Señor. ¿A quién queremos engañar? Mire, Satanás sabe si usted es espiritual o no. Como dije ahorita, el enemigo conoce la Biblia al revés y al derecho. Y el enemigo sabe quién busca a Dios y quién no. Aleluya. Así que miren, no trate de engañar, se está engañando usted mismo. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. Si usted siembra para Dios, de Dios va a cosechar. Pero si usted siembra para lo carnal, de lo carnal va a cosechar. Lo dice la palabra. Mateo 6:33. Dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios está diciendo, mi presencia primero. Búscame a mí primero. Dame a mí el primer lugar. Lo dice ahí la Biblia, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y tú podrás decir, pero yo estoy buscando a Dios primero. ¿En qué? ¿Cómo? Porque el tiempo de venir a la casa del Señor es tiempo de Dios. Y si tú no estás viniendo a la iglesia por cumplir con otras cosas que no ameritan, aleluya, tú le estás robando el tiempo a Dios. Estás como Marta, afanada, lamentablemente. Estás como Marta, afanado. Porque le estás dando primer lugar a otras cosas. Le estás dando prioridad a otras cosas. Estás permitiendo que el mundo ocupe el lugar de Dios en tu vida. Estás permitiendo que las cosas terrenales ocupen
tu vida. Santo Jesús. Y ya el enemigo sabe, le abriste una puerta. Cuando una persona escoge el tiempo de Dios para comprometerlo con otras cosas, usted le está abriendo las puertas al enemigo. ¿Por qué? Porque, mire, el enemigo es astuto como serpiente. Dijo, espérate, ya, esta es una brecha por la que me voy a meter. Ya sé que si le pongo cosas seculares, en los días de culto va a dejar de ir a la iglesia por atender lo que no tiene que ver, nada tiene que ver con Dios. No malinterpretemos, hay cosas que suceden. Pasa la emergencia, suceden situaciones que a veces ameritan que uno no pueda llegar. Dios conoce y Dios sabe cuando es una situación que sucede de momento y no tenemos control y no podemos llegar. Gloria a Dios. Pero cuando son cosas terrenales, cosas seculares que están ocupando el lugar de Dios en tu vida y no te estás dando de cuenta, o sí te das de cuenta, pero espiritual, estás tan espiritual que no puedes percibir que por ahí se está metiendo Satanás en tu vida. No hay de otra. ¿A quién queremos engañar? Usted se podrá justificar conmigo aquí en la tierra y usted me podrá decir 20,000 cosas. ¿Sabe qué? Allá usted con Dios. Usted podrá poner miles de excusas y usted podrá tratar de justificarse delante de quien sea, pero sépate que hay un día en donde todos vamos a ser llevados a la presencia de Jehová. Entonces vete preparando. Vete preparando y ve pensando cómo vas a convencer a Dios con tus excusas baratas. Esto es una realidad que la gente no quiere escuchar, pero es una realidad que hay que decir. ¿Cómo vas a convencer a Dios? Para justificar que dejaste de venir a su casa. Perdiste una bendición por irte a algo secular que no edifica tu alma, que no edifica a tu familia. Y no eres tan espiritual y Dios te habla tanto y te usa tanto que no te das de cuenta que Satanás se está metiendo en tu casa por las cosas seculares y tú no te estás dando cuenta. ¿Cómo es posible? Entonces la Biblia dice que no pueden haber dos señores en una casa. ¿Eres o no eres? ¿Eres de Dios o no eres de Dios? Porque cuando tú eres de Dios y el enemigo está tratando de meterse en tu casa, Dios te habla. Ya sea por sueño, por revelación, o Dios te inquieta que te vayas de rodillas y ahí Él te muestra lo que se está manifestando para que le cierres la puerta. ¿Qué dice la palabra? No ignoréis las maquinaciones de Satanás. No ignoréis. Pero tú las estás ignorando hace tiempo. Entonces lo triste de todo esto es que uno dice estas cosas y la gente se atribula. Ahí estás demostrando tu fruto. Si Dios te está corrompiendo con esta palabra y a ti esta palabra te está cayendo pesada, tu fruto. Ahí estás manifestando tu fruto. Si te molesta la corrección de Dios, tú me estás demostrando tu fruto. Los verdaderos frutos que tú portas. Si son de la carne o son del espíritu. Porque qué bonito es que nos profeticen, que nos hablen en lengua, que digan Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios va a obrar en tu casa, Dios va a obrar en tu familia. Pero ¿qué pasa también cuando el Señor también te tiene que decir, enderezate que te estás torciendo? Cierra la puerta que se la estás abriendo al enemigo. Le estás poniendo tu casa en las manos a Satanás. Le estás entregando tus hijos en las manos al diablo. Se los estás poniendo en bandeja de plata. Porque para Dios hay mucha excusa. Para Dios hay mucho pero. Para Dios hay muchas condiciones. No es que yo tengo que hacer así. No es que yo tengo... Pero para lo del mundo vuelan. Para las cosas terrenales, mire, cumplen, son fieles.
para lo secular. Es más fácil obedecer el mundo y no las cosas de Dios. ¿Cómo en esa condición vamos a escuchar la voz de Dios? No, tú no tienes discernimiento de espíritu. No lo hay. No lo hay. Porque cuando hay discernimiento de espíritu y las obras de la carne se quieren manifestar, Dios te habla. Hay un Espíritu Santo que redarguye. Y cuando verdaderamente tú tienes al Espíritu de Dios y hay cositas que a Dios no le están agradando, el Espíritu empieza a tratar contigo. ¡Ey! Por ahí no es. Mira, tienes que caminar. ¡Ey! Tienes que llegar a la iglesia. ¿No? Esas cosas no se manifiestan. Pero ¿y cómo? Eso también es parte. Eso también es parte de que el Espíritu Santo te redarguya, porque esta carne es mala. Y esta carne, la Biblia dice, mire hermano, esto es palabra de Dios. La Biblia dice que hay una lucha viva entre la carne y el Espíritu. Porque esta carne lo que quiere es las cosas de la carne. Pero el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, que fue soplado en el libro de Génesis cuando Dios creó al hombre, jala para las cosas de Dios. Y hay una lucha viva. Porque esta carne quiere las cosas del mundo. Pero el Espíritu de Dios que está en nosotros está diciendo, no, es por aquí que te vas a salvar. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra huestes celestiales. Mire hermano, la lucha no es contra el hermano. Es contra un enemigo que quiere que nos perdamos. ¿Y cómo lo vamos a vencer si no tenemos una búsqueda con Dios? La humillación. La humildad ante Dios. Como cristianos estamos llamados a imitar a Cristo. Si nosotros estamos llamados a imitar a Cristo, tenemos que ayunar. Porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que meterse al desierto 40 días y 40 noches. Y no fue que Él quiso, porque yo soy Jesús. No, dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cuánto nomás nosotros que somos carne? Jesucristo tenía toda la autoridad. Él no necesitaba ayunar. Él era el Hijo de Dios. Y con que Él dijera una sola palabra, Satanás tenía que huir. Pero la palabra se tenía que cumplir. Porque dice que Él vino aquí a hacerse hombre para ser ejemplo para nosotros. Y si Él tuvo que ayunar, ¿por qué usted y yo no vamos a ayunar? Y conocía la palabra. Y tuvo que recurrir a la palabra para que Satanás huyera de él. Porque aún él siendo el Hijo de Dios, pero estaba en un cuerpo de carne. Estaba en un cuerpo humano como el tuyo y el mío. Y para poder vencer al enemigo, para que aquella carne no se diera y se dañara el plan de Dios en él, tuvo que recurrir a la palabra. Cuando Satanás vino a tentarlo, sabiendo que era el Hijo de Dios. Mire, no me venga a decirle usted a mí que usted es más espiritual que nadie. Si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Satanás se atrevió a pararse frente a él, a decirle, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Miren, hermano, si él se atrevió a decirle así a Jesucristo, sabiendo que él era Jesucristo, ¿cuánto nomás lo va a tratar con nosotros, que somos mucho menos? Jesucristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de Dios. Oiga, si postrado a mis pies me adoraren, todo esto te daré. Mentiroso. Todo le pertenecía al Señor. La palabra dice que Jesucristo dijo, todo me fue entregado. Toda potestad me fue dada. Todo fue puesto en sus manos. ¿Por quién? Por su Padre Dios. La Biblia dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo le pertenece a Dios.
¿Qué era lo que le estaba dando Satanás? Nada, porque no tenía nada. Pero estaba tratando de usar la palabra como hizo con Eva, usando la palabra para persuadir, porque él sabía que aquel cuerpo carnal ya llevaba 40 días y 40 noches ayunando y estaba tal vez físicamente, pudo haber estado débil, pero espiritualmente aquel era el campeón de campeones. Él se estaba enfrentando a un campeón espiritualmente. Que aunque tal vez su carne estuviera desgastada por el tanto tiempo ayunando, pero aquel espíritu estaba, mire, presto. Por eso es que hay que ayunar. Y si él, siendo Jesús el Hijo de Dios, tuvo que pasar por eso, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros lo que viene? Aleluya. Dice, como cristianos, hemos sido llamados a imitar a Cristo. Nada debería influenciarnos más que la actitud de Jesús hacia la oración y el ayuno. Cuando Jesucristo estaba con los discípulos antes de ser entregado por Judas, él estaba orando y los discípulos se durmieron. Y Jesús vino a ellos y le dijo, no puedes orar ni una hora, ni una hora. Jesucristo fue el modelo dejado por Dios para nosotros seguir. La oración y el ayuno son herramientas importantes para el cristiano. Deben ser una parte fundamental para el crecimiento espiritual. Cuando dice una parte fundamental, está diciendo que es una parte importante, que es una parte necesaria. Si usted va a correr un vehículo sin gasolina, por más que lo trate de estartear, no va a prender, no va para ningún lado. O si le quita la batería, aunque tenga gasolina, no va. Porque la batería es lo que le da corriente para que lo electrónico pueda funcionar. O sea que la batería y la gasolina son esenciales para que un vehículo funcione. Son algunas de las cosas esenciales, porque hay otras. Así es la vida espiritual de nosotros como creyentes. La oración y el ayuno tienen que existir en nuestra vida. Porque si no, no vamos a ir para ningún lado. Dice, pidámosle hoy a Dios que despierte en nosotros un anhelo de orar y ayunar. Pidámosle a Dios que nos enseñe maneras en las que podamos alcanzar una vida de ayuno y oración. Y cuidarnos de tratar de parecer espiritual para que otros nos tomen en cuenta. Wow. Esto lo estamos viendo mucho. Repítelo. Dice, tenemos que tener cuidado de tratar de parecer espiritual para que otros nos tomen en cuenta. Alabado Dios. ¿A quién queremos engañar? Dios no puede ser burlado. Tú podrás hacerme creer a mí lo que tú quieras, pero delante de los ojos de Dios, no te vistas que no va. Vamos a leer qué dice en Mateo 16. Perdón, Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nosotros no podemos aparentar lo que no somos. Nosotros no podemos pretender dar lo que no tenemos. Imagínense que por usted estar dándose tanto guille espiritual y tanta pompa y querer aparentar lo que usted no tiene, lo que usted no es, Dios lo ponga en una situación en donde usted se enfrente, como hizo Jesús, que vino ante él un endemoniado. Y Jesús tranquilo. Y el endemoniado, Señor, reprenda. Y Jesús tranquilo. ¿Por qué? Porque él sabía lo que él portaba. Jesús no tuvo que dar mucho brinco, ni gritar, ni hablar lengua. Él solamente habló una palabra. Con mansedumbre. Mire, tranquilo, manso como paloma. Le dijo, sal fuera. Cuando aquellos endemoniados, aquellos demonios que aquel hombre poseía, vieron a Jesús, se revolcaron.
Cuando tú tienes presencia de Dios, tú no tienes que anunciarte, porque el mismo enemigo te conoce. Y dice, aleluya, que los demonios no aguantan la presencia de Dios. El enemigo no resiste. Donde hay un creyente que porta vida espiritual, tú no tienes que anunciarte, tú no tienes que decir nada. Por eso es que aquí dice en Mateo 10, donde estábamos leyendo, que no somos nosotros los que vamos a hablar, es el Espíritu de Dios en nosotros. Pero para que el Espíritu de Dios hable en nosotros, tiene que haber una vida espiritual, tiene que haber una búsqueda. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Satanás le estaba ofreciendo a Jesús lo que él no tenía, porque en el desierto le dijo: si postrado a mis pies me adorares, todo esto te daré. Pero él no tenía nada, porque nada de aquello que él le estaba ofreciendo era de él. Así pasa cuando espiritualmente nosotros estamos vacíos y queremos darle a otros lo que no tenemos. Y aquellos demonios reconocieron lo que había dentro de Jesús, porque Jesús no se le presentó a ellos como un espíritu. Él estaba en un cuerpo carnal. Y aún así los demonios reconocieron que él era Jesús. Y le dijeron: no nos atormentes, no nos mandes para allá de donde vinimos. Y Jesucristo, ¿qué hizo? Paró cerdo con una palabra. Así era la autoridad de eso, con una palabra. Imagínese usted frente a un endemoniado. Por eso han habido situaciones, Dios lo permite. Dios lo permite, ¿sabe por qué? Para que usted aprenda a no meterse a donde no lo llamen. Si usted espiritualmente sabe, porque usted sabe cómo usted está delante de Dios, Dios lo sabe y usted también, y el enemigo también lo sabe. Que el enemigo, sí, no se equivoque. El enemigo sabe si usted tiene autoridad para echarlo fuera. Por eso es que han habido situaciones que gente es muy rápida para correr a echar fuera y el enemigo los pone en vergüenza. El enemigo les saca pecados ocultos a la luz públicamente y los pone en vergüenza. Entonces, ¿dónde quedó tu espiritualidad? Tu supuesta espiritualidad. O están ahí y no pueden sacar el demonio fuera. Demostraste tu fruto. Demostraste qué clase de frutos son los que tú portas. Jesucristo no tuvo que estar con tanta gritadera, ni con tanta corredera, ni con tanto escándalo, con una sola palabra. Con una palabra bastaba para que el poder de Dios se manifestara a través de él. Gloria. Con una sola palabra. Romanos. Espérate, me adelanté. Mateo 7, del 7 al 8. ¿Por qué es importante la oración? Miren lo que dice aquí, Mateo 7, del 7 al 8. Y le estoy hablando por la palabra, por si acaso hay duda de lo que estoy diciendo. Mateo 7, del 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo usted le pide a Dios? Orando. ¿Cómo usted busca? ¿Y cómo usted halla? Buscando. ¿Y cómo usted llama? Orando. Orando. Tú tienes que exponer tu causa delante de Dios como hizo Daniel. Daniel fue y expuso la causa de Nabucodonosor y Dios le contestó. Más adelante Daniel volvió y tenía una petición. Y dice la Biblia que espontáneamente Dios envió la respuesta, pero el espíritu de Persia se levantó, el príncipe de Persia se levantó y Dios tuvo que enviar un ángel y le dijo: Daniel, amado eres. No temas, porque desde el primer momento que clamaste, tu petición fue escuchada y fue contestada. Pero el príncipe de Persia, mire qué lindo le habló el Señor a Daniel a través de un ángel. Amado eres. Yo escuché tu oración. Desde el primer instante que oraste te escuché y envié la respuesta, pero el enemigo se opuso. Y tuve que enviar a otro ángel, que el ángel le dijo: tuve que venir yo
Mientras el que venía a darte la respuesta todavía está allí peleando contra el enemigo, Dios tuvo que enviarme a mí. O sea, cuando tú pides de rodillas delante de Dios, cuando tú clamas, cuando tú oras y el enemigo se opone a la respuesta de Jehová, tú sigues orando y Dios envía refuerzo. Pero ¿cómo tú vas a recibir si no pides? ¿Cómo tú vas a encontrar si no buscas? ¿Y cómo tú vas a escuchar cómo te van a contestar que te abran si no llamas? Jesucristo dijo en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre. Usted ve como siempre tiene que haber una acción de nuestra parte. Dios está dispuesto, pero nosotros también tenemos que tener una disposición. Dios está ahí presto para obrar, pero nosotros hay una parte que nos corresponde a nosotros. Esta salvación depende de nosotros. Ya Jesucristo pagó el precio. Jesucristo ya hizo su trabajo. Nos toca a nosotros ahora pelear por nuestra salvación. Cada uno de nosotros es responsable por su propia salvación. Yo no lo voy a llevar al cielo. Usted no me va a llevar al cielo a mí. Yo tengo que pelear por mi salvación. Usted tiene que pelear por la suya. Esto es individual. Nadie tiene la autoridad ni el poder de llevar a nadie al cielo sino Jesucristo y usted que pelee su salvación. ¿Por qué Timoteo lo dijo? Timoteo dijo, pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Sigue confirmando la palabra que hay una acción de nuestra parte. Que aunque Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario, pero nosotros somos los que tenemos que procurar llegar al cielo. Timoteo lo dijo, pelea. Pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Porque todo aquel que pide recibe. Mateo, esto está en Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Gloria a Dios. ¿Cómo usted logra esto? La oración. Rapidito. Como cristianos estamos llamados a imitar a Cristo. No debería influenciarnos nada más que la actitud de la oración y el ayuno como la tenía Jesús. Son herramientas importantes para nosotros los creyentes y fundamentales. Romanos 12:1-2. Voy a leer unos textos rapiditos para terminar. El tiempo ha pasado increíblemente. Alabado sea el Señor. Romanos. Gloria al que vive, aleluya. Wow. Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio. Gloria a Dios. Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted no se presenta ante Dios con un sacrificio, ¿verdad? Con sacrificio vivo, santo, ¿cómo usted va a alcanzar la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios? ¿Cómo? Lo dice ahí Romanos 12:1-2. Romanos 14:12. Rapidito y nos vamos. Romanos 14:12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es lo que se nos olvida muchas veces. Que hay un día señalado en el que vamos a estar delante de la presencia de Dios. Ya sea que usted se muera o que Cristo venga, pero vamos a ir a la presencia de Dios, sea para ser, ¿verdad?, para recibir la corona de la vida eterna o para ser juzgado para la condenación. Eso depende de nosotros, pero vamos a ir a la presencia de Dios.
Entonces, si aquí hoy en la tierra usted pone mucha excusa y mucho pretexto y mucho pero para venir a la casa de Dios y para buscar la presencia de Dios y para hacer la voluntad de Dios y pone tanto pretexto para presentar su cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, cuando usted vaya delante de Dios, ¿qué le va a decir? ¿Cómo usted piensa convencer a Dios? Yo no sé, porque no hay excusa. No hay excusa. Romanos 12:11. Esto es para los vagos. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ferviente. ¿Qué quiere decir ferviente? Constante. Manteniéndolo en la presencia del Señor, buscando la presencia de Dios, aprovechando el tiempo en el Señor, porque los días están malos. Por eso es que a veces nuestros familiares no se salvan. Por eso es que a veces nuestros hijos no vienen a la presencia de Dios. Porque somos nosotros mismos los que nos damos ejemplo. Porque no estamos buscando la perfecta voluntad de Dios muchas veces. Aleluya. ¿A quién queremos engañar? Dios no puede ser burlado. Vámonos de regreso a Mateo rapidito. Aleluya. Mateo 6, 5 y 8 dice: yo creo que el Mateo 6, 5 lo leí ahorita, que es el que dice, ¿verdad? Y cuando ores no seas como los hipócritas, ¿verdad? Que nosotros no podemos estar aparentando, en otras palabras, lo que no somos. No podemos pretender dar lo que no tenemos. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Usted no tiene que andar publicándose, yo oro, yo esto, yo lo otro, no. Dice aquí que en lo secreto, en tu aposento, en tu intimidad, por eso se llama intimidad con Dios, porque es entre tú y Él. Aleluya, no es necesario que tú te andes promoviendo, ni que te andes promocionando, ni que te estés dando fama de que eres, de que no eres, pero tus frutos, tus acciones demuestran lo contrario. Dice, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora. Hay que orar a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay una religión por ahí que repiten. Y vuelven a y repiten, y repiten, y repiten. ¿Qué están pidiendo? Nada. Porque lo que están es repitiendo algo que leen. Cuando usted ora, usted habla con Dios. Como una conversación con otra persona. Mira, esto es así, Gloria esto a es Dios. así, esto es así. Pero repetitivo. Dice, no. No uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto no es cuestión de palabrería. ¿De qué te vale saber palabra y hablar bonito y no portes presencia? Cuando ¿cómo se llamaba? El que estaba en la Hermosa, el limosnero, el que estaba pidiendo, el cojo que estaba allí pidiendo. Cuando los apóstoles llegaron allí, ¿qué le dijeron? No tengo ni oro ni plata, más lo que tengo te doy. Tenían presencia. Porque él dijo, de lo que tengo te doy. No tengo chavo para darte, pero tengo algo que vale más que los chavos. Sabían que había presencia. Pero si usted no tiene nada que va a dar, quédese callado. Mejor ahí en los secretitos, Señor, tú sabes. Y Dios puede glorificarse mejor. Y Dios en su misericordia puede obrar de otra manera. Pero no aparente lo que no tiene. No ofrezca lo que no sea como Satanás, que ofreció lo que no tenía, lo que no era de él. No podemos, porque a la larga vamos a quedar en vergüenza.
No, hermano, no se puede. Cuando Jesús le da el modelo, en este mismo capítulo que estamos leyendo, Jesús le da el modelo a cómo orar. Y dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que esto no es como nosotros queramos. Esto es conforme a la voluntad de Dios. Dice, nuestro Padre Celestial, Dios, no solo desea que nos santifiquemos a través del ayuno y la oración. Él también nos equipa con su palabra y deposita en nosotros frutos y dones de espíritu para que podamos integrar estos ejercicios espirituales que son esenciales en nuestro hábito de por vida, ya sea para mantenernos agradables a Dios y poder alcanzar nuestra salvación, pero también para manifestar al mundo la voluntad de Dios para que otros se salven. Esa es la importancia de tener presencia de Dios. Cuando usted tiene frutos del Espíritu, usted tiene presencia de Dios. Y dice que es importante porque eso es lo que nos ayuda a pelear contra el enemigo, el Espíritu. Pero también, cuando el Espíritu se manifiesta a través de nosotros, cuando vamos a orar por una persona y esa persona siente la presencia de Dios, nosotros estamos haciendo como los apóstoles, como los discípulos, cuando que aquel cojo les estaba pidiendo, tú le estás dando de lo que tú tienes. Pero si tú no tienes, ¿qué vas a dar? Si alguien te pide y tú no tienes, ¿qué le vas a dar? Nada, porque no tienes nada. Dice, Dios considera importante el ayuno. En la Biblia hay 92 pasajes que hacen referencia a esto. Muchos de nuestros héroes de la fe, como Moisés, Elías, Estel, Nehemías, Daniel y Pablo, ayunaron en momentos cruciales. Moisés, para poder pasar aquel Jordán, tuvo que meterse con Dios. Para pasar el Mar Rojo, perdón. Para cruzar aquel pueblo por el Mar Rojo. Porque Moisés no tenía poder para dividir las aguas. Fue el Espíritu de Dios a través de él. Elías, si no hubiera sido un hombre de oración, Jezabel le hubiera arrancado la cabeza. Porque aquella sí que estaba bien endemoniada y quería la cabeza de Elías. Si Elías no hubiera sido un hombre de Dios, Jezabel se lo hubiera comido vivo. Estel, para poder llegar a la presencia del rey e interceder por su pueblo, llegó un momento que tuvo que ayunar e invocar ayuno. Porque para ir a la presencia del rey, nadie podía ir a la presencia del rey sin ser llamado. Y ella se propuso ir ante el rey, pero antes de ella ir ante el rey, ella fue a donde Dios. Mandó a convocar, le dijo a Mardoqueo, convoca al pueblo a ayunar conmigo. Yo también voy a ayunar y mis doncellas también. Metió al pueblo en ayuno. Pero ella también ayunó. Y después que ayunó, entonces fue a la presencia del rey. Dijo, si perezco, que perezca. Ya ella tenía la certeza de que Dios iba con ella. Y Dios le había puesto las palabras. ¿Por qué Estel oró? Porque Estel le estaba pidiendo a Dios, Señor, dame palabras que decir para cuando yo vaya donde el rey. Ponme en gracia delante del rey, para cuando yo vaya donde él no me mate, sino que me escuche y ceda a mi petición. Ay, 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 esto está profundo. Estel tenía una petición, era interceder por su pueblo. Si Estel no hubiera convocado ayuno y la dirección de Dios, ella junto con su pueblo iba a perecer. Porque ella no estaba supuesta a ser reina. Eso fue un plan de Dios. Pero Estel tuvo que tomar acción y tuvo que ayunar por ella y por su pueblo. Si no, iban a morir todos. Y la gente hoy en día no quiere ayunar. Brillan por su ausencia, ponen tantas excusas. Ay, papá. El ayuno desempeñó un papel importante en la vida y en el ministerio de Jesús. Después de ser ungido por el Espíritu Santo, fue conducido al desierto para ayunar y orar 40 días. Esto está en Mateo capítulo 4.
Durante el Sermón del Monte, Jesús dio instrucciones específicas sobre cómo ayunar. Esto se encuentra en Mateo 6, del 16 al 18. Jesús sabía que los seguidores a los que se dirigía ayunarían. Pero, una pregunta: ¿cuál es el propósito del ayuno en la vida del creyente hoy? Número 1, mostrar humildad y arrepentimiento. Humildad ante Dios, humillarnos ante Dios y arrepentirnos de nuestras malas acciones. Porque aún siendo cristianos tenemos malas acciones. Aún siendo cristianos tenemos un mal comportamiento. Aún siendo cristianos tenemos que humillarnos delante de Dios y pedirle perdón por cosas que a veces decimos o hacemos. Una razón por la que ayunamos es demostrar humildad ante Dios. Dios responde cuando lo buscamos con diligencia y de todo corazón. Esto lo puede leer en 2 de Crónicas 7:14. A veces esto involucra confesar y apartarse del pecado, lo que yo estaba diciendo. Hay que ayunar porque hay cosas que hay que entregarle a Dios. Sabemos que en nuestra vida y en nuestro corazón hay cosas que tienen que ser echadas afuera. Y esto lo vamos a lograr a través del ayuno. La Biblia dice que este género no sale si no es con ayuno y oración. Este fue el caso de los ninivitas cuando Jonás le dijo que venía juicio de parte de Dios. Convocaron ayuno y se apartaron de su forma pecaminosa. Y Dios tuvo misericordia. Requiere una acción. Dios llama y nosotros tenemos que actuar. Dios llamó a Jonás y Jonás tuvo que actuar. Porque si no, aquel pueblo iba a morir. El ayuno y la oración sirven para buscar el rostro de Dios más plenamente. Cuando intencionalmente apartamos tiempo para ayunar, le mostramos a Dios que queremos buscarlo. A veces ayunamos para demostrar nuestra sinceridad a Dios en relación con algo que realmente anhelamos. Esdras proclamó ayuno para pedir a Dios que protegiera a su pueblo. Dios respondió librándolos de sus enemigos y de las emboscadas del camino. ¿Por qué ayunamos? Para conocer la voluntad de Dios. Buscar la dirección de Dios es diferente a pedirle algo que anhelamos. Cuando los israelitas estaban en conflicto con la tribu de Benjamín, ellos buscaron la voluntad de Dios a través del ayuno. Todo el ejército ayunó hasta la noche y le preguntaron a Dios: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? Esto se encuentra en Jueces 20. En Hechos 13:1 al 3 señala que los líderes de la iglesia estaban buscando la dirección de Dios para el ministerio a través de la oración y el ayuno. El Espíritu Santo respondió diciendo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. En ambos casos las personas ayunaron y oraron para conocer la voluntad de Dios. Esto sirve para el ayuno y la oración, sirven para desarrollar una disciplina espiritual. Y con esto termino. El ayuno y la oración nos ayudan a desarrollar una disciplina espiritual. Es un beneficio importante que promueve el autocontrol a través de la disciplina. Así que, ¿verdad? No podemos dar lo que no tenemos. Para nosotros poder permanecer en medio de esto que viene, tenemos que estar metidos con Dios. Para poder resistir los días malos que vienen, de los que habla la Biblia en el libro de Mateo y en Apocalipsis, la iglesia tiene que ser santificada. Sin santificación no vamos a llegar al cielo. La misma palabra lo dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo adquirimos la santidad? En ayuno y oración. Dios les bendiga y hasta aquí esta parte.